Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar Carpio y en esta ocasión estudiaremos lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una de las ecuaciones más importantes empleadas en química de medicamentos, especialmente porque me permite ver el grado de absorción o si un determinado compuesto se absorbe bajo unas condiciones determinadas o no. En medio ácido, yo pudiera decir que un ácido determinado cede un protón en presencia de agua para formar los iones hidróneo más la especie menos, que es la base conjugada del respectivo ácido. Aquí lo que presento es la deducción de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta la tienes disponible en tus láminas, no me voy a enfocar en ella, o puedes pausar el video para ver todos los diferentes pasos que hay que hacer para obtener la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero básicamente, lo que uno quiere llegar es a esta expresión que está aquí, donde el pH en su forma aproximada, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es igual al pKa, que es el menos logaritmo de la constante de acidez de un ácido, más el logaritmo de la base sub 0 entre la concentración del ácido sub 0. Algunos libros lo expresan como la sal entre el ácido, porque generalmente el ácido, cuando se ioniza en el medio, lo que ocurre es que genera una especie de carga negativamente, que es una sal. También para medio acuoso en condiciones básicas podemos tener la misma ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si considero una base ya sea cargada o neutra, la base toma un protón del agua para formar la especie BH+, más los iones hidroxilo. Bajo estas condiciones, lo que va a ocurrir es que podemos llegar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch aproximada, también haciendo una deducción y un respectivo análisis de equilibrio químico, para tener el pOH es igual a pK sub B más el logaritmo del ácido entre la base, donde por ejemplo si la base es una especie B+, B neutra con un par de electrones no apareados, lo que va a hacer es tomar un protón para formar un ácido conjugado. Por eso es que aquí se expresa como ácido, algunos lo ponen base entrelazada. Generalmente la ecuación en medio ácido en función del pH es la más utilizada. Entonces, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH depende del pKa y de las concentraciones de tanto del ácido como de la base. Henderson-Hasselbalch solamente es válida, y esto es sumamente importante, cuando la relación entre la base conjugada y el ácido está dentro de estos límites, si es mayor a 0.1 o menor a 10. Si no está bajo esas condiciones, no es aplicable la ecuación. La molaridad de los componentes en solución reguladora supera al menos en 100 veces el valor de la constante de ionización ácida, es decir, que la concentración de la molaridad de H2A tiene que ser por lo menos 100 veces mayor al valor de la constante de acidez, y la ecuación solamente es válida para aquellos casos donde la ionización es tan pequeña que la concentración M menos la ionización es aproximadamente M, es decir, la concentración de la base conjugada en equilibrio es aproximadamente la concentración de la base conjugada inicial, y la concentración del ácido en equilibrio es aproximadamente la concentración del ácido inicial. Si alguno de estos tres ítems no se cumple, la ecuación de Henderson-Hasselbalch no será válida. Por ejemplo, es sumamente importante los sistemas buffer en biología, en sistemas biológicos, por ejemplo, en la sangre, ya que la sangre es un sistema tapón que está regulado, está estrictamente amortiguado, y el pH de la sangre siempre tiene que estar entre 7.35 y 7.45. Y esto es regulado mediante un sistema buffer de ácido carbónico bicarbonato. ¿Por qué? Porque si el pH es menor a 7.35 o mayor a 7.45, entonces ya iremos provocando cambios en el organismo, inclusive podemos ocasionar muerte celular si este valor de este pH se desregula mucho. Entonces, en el plasma sanguíneo existen varios sistemas buffer por la acción del bicarbonato y el dióxido de carbono. Existen buffer de anhidrasa carbónica, hemoglobina, oxihemoglobina, anhidrasa carbónica, como mencioné, y en el interior del eritrocito también existen sistemas buffer. También existe a nivel de difusión a nivel de los pulmones, y todos estos buffers ustedes los estudiarán en sus cursos de fisiología, especialmente en segundo año. Entonces, la aplicación de Henderson-Hasselbalch son muy buenas, y aquí tenemos un ejercicio sencillo. Por ejemplo, si yo quiero determinar si un ácido débil en medio acuoso, como el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, con un pKa de 3,6 podrá absorberse a nivel estomacal en un estómago vacío a pH 1, sencillamente parto la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Tengo el pH, que es igual a 1, y tengo el pKa,
que es igual a 3.6, sencillamente lo que tengo que hacer es despejar. Si despejo el pKa para este lado, me quedaría pH menos pKa, sería igual al más el logaritmo de la concentración de A menos entre H más. Entonces, si yo aplico un antilogaritmo, aplicaría un antilogaritmo que sería antilogaritmo del pH menos el pKa, sería igual a la concentración de A menos entre HA. Si yo hago esa ecuación, me da este valor 0.002511. ¿Qué significa eso? Eso nada más significa que a pH 1 y bajo estas condiciones, la aspirina, el ácido acetil salicílico con un pKa de 3.6, nada más se va a ver ionizado en un 0.25%. Quiere decir que tengo mucha concentración del producto sin ionizar y poca concentración del producto ionizado. Por eso es que esta relación es sumamente pequeña. Quiere decir que el compuesto sí se va a absorber. ¿Por qué? Porque la mayoría de los compuestos que se absorben a nivel estomacal son compuestos neutros, ya que los compuestos cargados no van a poder pasar las distintas capas lipídicas que se encuentran. Entonces, a la relación es pequeña, el compuesto se absorbe. Si esta relación hubiera sido muy grande, por ejemplo, de A menos entre HA, alrededor de, por ejemplo, 30, un número mayor a 1, por ejemplo, cualquier número, me quiere decir que hay mucho producto A menos sin ionizar. Entonces el compuesto, la aspirina, bajo esas condiciones no se podría absorber. Puedo aplicar la misma ecuación si lo empleo en medio básico. Si yo tengo el sulfato de atropina inyectable, que es un medicamento que se emplea para aliviar dolores y cólicos, la atropina base en forma de sulfato de sal tiene un pKa de 4.35. Entonces, una vez inyectado el fármaco, alcanza el torrente sanguíneo que se encuentra un pH de 7.2. Se desea saber cuál es la especie predominante en este medio. ¿Y cuál es el medio? La sangre. Bueno, entonces yo en este caso pudiera emplear la ecuación de Henderson-Hasselbalch en su forma básica, sabiendo que me están dando pKa y me están dando pH. Yo tengo que transformar estos valores. Yo sé que el pH más el pH es igual a 14, entonces determino el pOH, que vendría siendo 14 menos el pH, me da 6.8, y determino el pK sub B, debido a que el pKa más el pK sub B es igual a 14. Entonces el pK sub B sería 14 menos el pKa. Si yo ahorita, teniendo los valores de pH y pK sub B despejo, me quedaría pOH menos pK sub B es igual al logaritmo, y si saco el antilogaritmo de pH menos pK sub B me da este valor. Este valor me quiere decir que es 0.00141, significa que la relación es pequeña, entonces la especie predominante es el sulfato de atropina en su forma no ionizada, y por lo tanto el compuesto también se absorberá bajo las condiciones de CA, en este caso, a nivel de la sangre, y será la forma más predominante, la especie no protonada. Ok, ahorita comenzaremos a hablar con la fortaleza de los ácidos y las bases. Como sabemos, los ácidos se ionizan en solución acuosa. Un ácido fuerte se ioniza completamente en el medio, cediendo totalmente sus protones, y el equilibrio se denota con una sola flecha. Los ácidos minerales más fuertes es un grupo de 7, como vimos con anterioridad: el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, yorhídrico, nítrico, el ácido clórico, perclórico y el ácido sulfúrico solo en su primera constante de ionización. Los ácidos fuertes tienen la característica que tienen bases conjugadas muy débiles, por lo tanto ellas no tienden a revertir el equilibrio está totalmente desplazado hacia los productos, y su constante de acidez es mucho mayor a 1, se dice que tienden a infinito, y su pKa es menor a 0. Esto es importante. Los ácidos fuertes tienen un pKa menor a 0, mientras que los ácidos débiles son aquellos que no se ionizan totalmente en el medio, y una vez que se establece un equilibrio dinámico, voy a obtener una vez establecido el equilibrio, esto es lo que representa, voy a obtener la especie HA, que va a disminuir su concentración, producto que va a generar iones, va a generar especie A menos, es decir, su base conjugada en el medio, y protones o iones hidrógenos. Entonces, ¿qué característica tienen los ácidos débiles? Que tienen bases conjugadas moderadamente fuertes y su pKa es menor a 1, por lo tanto su pKa es mayor a 0. Entonces, ácidos muy fuertes o los ácidos fuertes, pKa menor a 0. Ácidos débiles, su pKa es mayor a 0. Y la fortaleza ácido-básica va a depender del medio de reacción, como veremos más adelante. Por ejemplo, el ácido carboxílico, como el ácido acético, es un ácido orgánico fuerte. Yo puedo extraer este protón en presencia de bicarbonato. Pero como la base conjugada acetato tiene una cadena hidrocarbonada, en agua es difícil solvatarla y por lo tanto
se comporta como un ácido débil, estableciéndose un equilibrio. Y es lo que podemos ver aquí. Aquí tenemos el ácido acético y tenemos el fenol. Y bueno, tenemos una reacción esto vendría siendo formato para formar ácido fórmico y acetato. Entonces, ¿qué me dice esta relación? Yo puedo predecir la posición del equilibrio. Si este ácido acético que está aquí tiene un pKa de 4,75 y el ácido fórmico tiene un pKa de 3,75, quiere decir que el ácido fórmico es un ácido más fuerte que el ácido acético. Entonces, el ácido fórmico cederá más fácilmente el protón a el acetato, que es una base conjugada más fuerte que el formiato. Entonces, el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos. Más adelante veremos por qué decimos que el ácido fórmico es un ácido conjugado más débil que el ácido acético. Igual, si yo tengo el fenol en presencia de amoníaco para formar fenóxido más iones amonio, tengo que el pKa del fenol es 10 y el de el amonio es 9,28. Este equilibrio prácticamente estará en posiciones similares, pero estará más ligeramente desplazado hacia los reactivos porque el amonio cede más fácilmente el protón que el fenol. Entonces, la fortaleza ácida y básica va a depender del medio de reacción y el efecto del solvente. El solvente me va a determinar qué compuestos se pueden solubilizar con mayor facilidad o no, porque, por ejemplo, el agua, que es el solvente mayormente utilizado, porque es el medio universal, el solvente universal, tiene una constante de permeatividad eléctrica, es capaz de separar cargas de manera muy fácil, tiene una elevada capacidad del solvente, por eso se denomina solvente universal. Entonces podemos ver que, por ejemplo, yo tengo el ácido paratoluensulfónico y tengo distintos ácidos con distintos valores. Entonces aquí yo voy a representar el equilibrio del ácido paratoluensulfónico en distintos solventes. Uno es el acetonitrilo, una constante permeatividad dieléctrica de 37. Otro es el dimetilsulfóxido con una constante permeatividad eléctrica de 47. Y otro es el agua con su constante permeatividad eléctrica es de 78. Entonces yo puedo ver que, por ejemplo, el ácido paratoluensulfónico en agua es una acción muy fuerte. ¿Por qué? Porque pierde este protón y el agua, que es una buena base conjugada, es capaz de formar puentes de hidrógeno con estos átomos de oxígeno. Entonces él se solubiliza muy fuertemente. Si yo lo tengo en dimetilsulfóxido, ahorita su constante de acidez no es tan grande. Y si lo tengo en acetonitrilo, él se comportaría como un ácido débil. ¿Qué me dice esto? Que sencillamente esto va a depender del medio de reacción. Por ejemplo, vamos a un caso común, el ácido acético. El ácido acético sabemos que es un ácido orgánico fuerte, tiene un ácido carboxílico. En agua, él se comporta como un ácido débil porque su base conjugada es relativamente reactiva porque el agua no es capaz de solvatar efectivamente esta base conjugada. Por la cadena hidrocarbonal en dimetilsulfóxido se comporta como un ácido débil, más débil todavía, y en acetonitrilo es un ácido muchísimo más débil. Eso quiere decir que él no cede el protón porque las condiciones no están dadas. Entonces el medio de reacción, a pesar de que a veces se obvia, ejerce unas importantes características para determinar la fortaleza ácida o básica de determinado solvente. Y esto puede verse, en cambio, el ácido acético, tengo dioxano y voy a ver en agua, su pKa es de 4,8, un ácido débil, pero tiene una acidez considerable. Si yo voy aumentando el porcentaje de dioxano, el dioxano es una molécula no polar, voy a ver que el pKa va a ir aumentando hasta que, por ejemplo, yo tengo un 82% de dioxano, el pKa es de 10,1. Y en benceno, el pKa es demasiado pequeño para medirse. Entonces, un medio que no me favorece solubilizar la base conjugada formada no me va a permitir que la reacción, un compuesto ácido se comporte como su comportamiento. En las próximas clases veremos las características estructurales que determinan la fortaleza de un ácido. Y comenzaremos viendo la fuerza del enlace, la estabilidad de la base conjugada, veremos efectos inductivos de resonancia, e iremos ondeando poco a poco. Muchas gracias por tu atención.